Bueno, vamos a dar inicio hoy miércoles 27 de mayo precisamente, y estamos en una conducción más para las redes de Dialoga Bahía. ¿Qué mejor hablar del tema del artículo 41 constitucional y su injerencia extranjera? Pero para antes me gustaría presentar al ponente, al doctor José de Jesús Angulo Aguirre, quien tiene una gran experiencia, es especializado en el derecho penal y electoral desde hace más de 35 años, además de que fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y cuenta con 2 maestrías, una en Derecho Penal y otra en el Derecho Constitucional. Por eso este artículo de la Constitución, y que desde ahí tendríamos que analizar si es nada más efecto político o económico esta injerencia extranjera. Además de obtener grados de doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Pues bienvenido a su casa, doctor. Gracias, a Dialoga tardes. Bahía. Gracias, un placer estar contigo y con tus escuchas. Ok, y pues para entrar de una vez directamente a esta charla, hablar sobre este principio, ¿qué establece entonces el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Nuestro artículo 41 establece nuestra vida democrática. Okay. Debemos de entender que nuestra Constitución, pues, es nuestra ley fundamental, en donde se estructura un proyecto de Estado, donde tenemos un principio de división de poderes, donde tenemos una serie de derechos para los gobernados, pero también unos límites para los gobernantes, y es en donde se establece específicamente en el artículo 41, podemos decir en nuestro bloque democrático constitucional, en donde se establece la vida de los partidos políticos, las autoridades electorales, los que necesitamos hacer y cómo lo tenemos que hacer y las reglas para las campañas, los límites, y es por ello creo que el artículo 41 hoy con la reforma que se está llevando, creo que en estos momentos prácticamente en el Congreso de la Unión están trabajando arduamente porque tienen plazo perentorio. Claro. Recordemos que para modificar cuestiones electorales en la Constitución, el artículo 105, fracción segunda también de nuestra norma suprema, nos establece que pues hay un tiempo perentorio para poderlo hacer. Luego entonces, si el año electoral empieza en septiembre, pues nomás tienen prácticamente mayo para hacer sus reformas legislativas. Están haciendo una olla al vapor, dijera yo. Excelente. Y la verdad, en este análisis, hablar de este artículo que prohíbe la contratación de propaganda política extranjera en radio y televisión, me llamó la atención porque se acuerda que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos luego salían aquí en México muchísima información, que no visites Estados Unidos si no estás documentado, si no tienes los documentos en regla, y esas cosas me llamaban la atención porque entonces bajo estos principios que son tácitos, pues también están las redes sociales y estamos en un mundo globalizado, y desde este efecto entonces de la parte política, doctor, ¿cómo entonces tenemos que cuidarla? Porque pues las redes sociales son amplias y están en un mundo globalizado y pues no hay reglas tácitas que enfrentemos a estas redes sociales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para entrar a ese debate político? Vamos a tener que estar muy al pendiente, muy al tanto de cuál es ese producto legislativo. Hoy tenemos una idea muy clara de hablar de injerencia extranjera en los procesos democráticos, pero recordemos pues que hablar de injerencia extranjera implicaría en los procesos democráticos, ustedes recordaremos o haremos una remembranza muy puntual, qué sucedió con
la elección judicial, por poner la más próxima que tuvimos, ahora que nombramos jueces, este es otro punto y aparte de todo un comentario en cuanto a la reforma judicial, pero tuvimos observadores extranjeros. Esto es, la Organización de Estados Americanos hizo un pronunciamiento muy puntual en tanto a aquel desarrollo democrático que se dio en tanto a la designación de jueces. Luego entonces, dentro del marco electoral vigente en tanto nuestro proceso democrático en México, siempre hemos tenido esa virtud de ser lo suficientemente claros, y que insisto, en poder tener la participación de observadores, que es diferente a la injerencia. Exacto. El observador viene y, valga la frase reiterada, pues se va a dar cuenta de cómo funciona el proceso democrático y tienen que hacer un informe. Esto es lo preocupante. Si estos observadores extranjeros se les va a considerar para el producto legislativo injerencista, vamos a estar muy complicados, vamos transitando a un país totalitario. Imaginen, yo le veo todo el riesgo del mundo en cuanto a interpretación en la estructura de esta reforma. Y de que va a pasar, va a pasar. Está al vapor. En este momento ya deben de haber pasado las lecturas porque van, insisto, como dijeran en mi pueblo, van a matacaballo. Y es correcto, están haciendo tienen de aquí a final de mes para terminar su actividad legislativa. Claro, y ese es donde está el tema específico, sin hablar todavía del artículo 25 de la Constitución Política, que si tenga que ver con el análisis económico o si estamos ya separados y de la política y de la economía. Porque yo decía, bueno, aquellos que tienen 17 estados que limitan al mar, limítrofes al mar y que tienen hotelería, que son de cadenas internacionales y que tiene que ver comunicación entre incluso dueños y propietarios de esos consorcios o cadenas hoteleras, y que usted dice, bueno, pues yo soy el candidato y quiero dialogar con ellos, y entonces se tomará como una injerencia también. ¿Por qué? Porque está debatiendo políticas públicas de cualquier naturaleza, si es para mejorar la infraestructura de la región, y si eso también tiene que ver con este tema, o está tácitamente separado, o si va junto con pegado, como decimos. Yo estimo que va completamente separado. Dentro de la propia estructura constitucional podemos decir que tenemos bloque de constitucionalidad penal, bloque de constitucionalidad democrática, temas laborales, la división de poderes, etcétera. Luego entonces hay un bloque de rectoría económica del Estado que está contenido en el artículo 25 constitucional, que no tiene nada que ver con el artículo 41. Valgan, dentro de esa estructura del ejercicio del concepto de Estado que tenemos, del Estado mexicano, pues bueno, la rectoría económica le corresponde al Estado, desde luego. Tiene que ver con el libre desarrollo de esa economía, el evitar los monopolios, entre otras muy puntuales concepciones que hace el artículo 25 constitucional, pero el Estado pues sigue teniendo una serie de protección en torno, a aquellas cuestiones económicas, y le toca al Estado decidir. Punto y aparte es lo que establece el 41 constitucional, que es nuestro sistema democrático. Está el sistema de partidos. Decimos, el propio 41 constitucional nos dice con toda puntualidad, los partidos políticos son entes de interés público, y es la única, decía antaño, era la única forma de acceder al poder, hasta que llegaron los candidatos independientes. Sabemos que los candidatos independientes hoy en día, pues, juegan muy bajo, de muy bajo perfil. Y aparte de bajo perfil, con reglas muy difíciles para con falta de equidad. Exactamente. Decíamos, con falta de equidad. Hoy estábamos abordando el tema hace ratito al salir antes aquí con ustedes. Yo le decía al doctor, pues realmente el sombrero, pues el movimiento del sombrero, que tiene su eslogan, quiere usarlo para municipios, para diputados federales, locales y todo, y es el mismo logo. Entonces, pero no tienen una estructura, porque no es un partido político que todos los partidos tienen. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, tienen sus logos bien específicos. Y acá
cada quien que va a ir a hacer campaña, llámese un municipio, llámese un estado, o llámese incluso para la vía federal, usan o está prohibido usar el propio logo, porque cada quien es un proyecto distinto, a eso me estoy refiriendo. La independencia, por eso son candidatos independientes. ¿Dónde queda ese principio esencial de independencia? De decir, desde el 2014 que se estableció esa posibilidad al reformar el 41 constitucional, en donde las candidaturas independientes, pero fueron efímeras. Sabemos que es muy complejo ser candidato independiente, transitan con inequidad. Exacto. Tienen, pues bueno, primero hoy... porque tienen que vencer a los 6, ahorita a nivel nacional, 1 contra 6, 6 contra 1. y no es la misma estructura. No hay equidad, exactamente. La estructura. Recordemos que un partido político, pues desde la historia del desarrollo de los partidos políticos en México hablamos de los bloques, cómo se fueron creando. Claro. Y bueno, nacen, desaparecen, los porcentajes para que sigan subsistiendo no han ido, se han ido modificando a través de la historia, ¿verdad? Y al 3% hoy estamos puntual, antes eran 2.5, y partidos van, partidos vienen, y vemos que es complejo frente a un partido político en cuanto a su estructura, frente a un candidato independiente. Exacto. Una, porque aparte no trae ni los recursos del financiamiento que ellos reciben ya como partido. Otra, cómo les ponderas en darles esa cantidad. Antes, a un candidato independiente por la vía federal, a diputado federal, pues le daban 1 millón, eran 300 distritos, pero el que podía salir, no todos los distritos salían a competencia, pero si había unos 10 distritos de los 300, pues les daban 1 millón de pesos, que era un martirio comprobarlos también. Era peor que el partido político, más fiscalizados, y de eso hablamos también dentro del artículo 41, que tiene que ver con el análisis del financiamiento, porque ahorita pues están agarrando, y vea lo que está sucediendo, aquellos candidatos de Operación Enjambre en Morelos, que hasta por 350,000 pesos, que no pudo ni el propio INE comprobar y que después se tuvo que ir por medio de fiscalías, y resulta que ese dinero pues era por la vía ilícita. Y entonces ahí es donde ya los bajan, los meten al proceso del bote, por decir yo, en la cárcel, para los que nos escuchan allá de a pie, y decimos, bueno, pues hay injerencia extranjera, injerencia en el financiamiento, injerencia en todo. ¿Cómo hacer entonces? ¿Por qué Morena hoy agarra un discurso en el tema de anticorrupción y que dice que va a ir por los candidatos limpios? ¿Será que le pegó completamente y quiere salvarse, doctor? Pues estamos en un año electoral en donde ha habido, en los temas de fiscalización, que es un tema también central del 41 constitucional, y creo que en el tema de fiscalización, pues ha habido golpes muy puntuales en tanto a ese, tú lo comentabas con toda puntualidad, ese ejercicio de la Secretaría de Seguridad de la Operación Enjambre, perdón, en donde pues ha pegado en varios municipios, y recordemos que esos municipios, pues bueno, no se trata de decir son de tal o tal partido, pero pues la mayoría sabemos de dónde obedecen. Luego entonces, ¿dónde está esa ausencia de corrupción? Como desde luego la cadena del origen ilícito de los dineros en las campañas políticas, pues obedecen desde la estructura inferior, esto es, los municipios, luego las diputaciones, luego las gobernaturas, luego las diputaciones federales, las senadurías, va aumentándose el rango territorial. Luego entonces ahí tiene que ver evidentemente de dónde va el flujo financiero, de dónde sale, porque es increíble cómo gastamos, y nuestro sistema democrático, desde que yo tengo recuerdo, allá por 2000, que fue 1996, que tuve la oportunidad de estar por primera vez en un tribunal electoral, en materia federal, que era secretario de Estudio y Cuenta,
pues nos decían que el financiamiento público debería de prevalecer sobre el financiamiento privado para evitar que el dinero ilícito llegue a las campañas. Y esta primacía sigue estando contenida en el artículo 41 constitucional, pero el punto es, ¿a quién vigilo? ¿Vigilo a todos parejo o nomás vigilo a los que me conviene? Exactamente. Y aquí es donde usted menciona atinadamente, doctor, porque luego decimos, ¿por qué este candidato tiene más spot en radio, más spot en propaganda de televisión, en las redes sociales? ¿Qué hace que uno tenga más que otro? Porque se supone que están compitiendo por el mismo escaño y están con las mismas reglas del juego, pero con diferencia económica. ¿Por qué? Porque hay partidos como el partido en el poder que han estado y prevaleciendo, que estuvo el PRI, el PAN, ahora Morena, que como tienen más recursos, pues se les inyecta más recursos. Y desde ahí entonces ya hay una inequidad en principio. Sí, y esa inequidad en cuanto a la aplicación de los recursos, podemos advertirlos que el propio 41 constitucional, volvemos a hacer mención al eje rector de del sistema democrático en México, tiene que ver con una causal de nulidad por utilizar en exceso radio y televisión. Inclusive hay una sala especializada en México que tiene competencia en toda la República Mexicana, es competencia de la Federación, específicamente del Poder Judicial de la Federación. Esto es una sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está situada en México y analiza todos los temas de radio y televisión, porque ello trae como consecuencia una nulidad de una elección, porque hay inequidad. Se supone que los radio y televisión se tiene que dar equitativamente por parte de la autoridad administrativa electoral, en este caso el INE, antes lo hacía el IFE, está la de prerrogativas y partidos políticos, pues se supone que todo se da de acuerdo a su fuerza electoral, para que todos vayamos a una elección en similares circunstancias de equidad, pero pues podemos ver que de repente pues las notas periodísticas o los usos de las tecnologías también deben ser vigilados. Claro. Como las redes sociales, en algún momento ya tuvimos momentos en procesos electorales anteriores en donde artistas de televisión, de cine, fueron multados porque se prestaban para en el diálogo de actor echarle porras a un partido político. Pues eso era y eran pagados. Así luego es. Entonces, y no cobraban barato. ¿Y de dónde salían los centavos? Sabemos que un artista no cobra barato. Exactamente. Y hemos tenido esos fenómenos y creo que la tecnología hoy es el gran reto. ¿Cómo vamos a vigilar ese tránsito de equidad cuando pues el ejercicio y la concentración del poder pues lo tenemos en un solo ente? Debemos de decirlo y lo digo con preocupación, pero los tres poderes de la Unión, donde debe haber un sistema de pesos y contrapesos, hoy los tenemos pues muy minimizado, en donde tenemos una Suprema Corte que bueno, no hemos tenido unos pronunciamientos muy sofisticados que digamos, hemos tenido una sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dijo pues que los acordeones pues eran pruebas insuficientes y que por lo tanto pues la elección no se podía anular. Entonces, hijos, es complejo pues el sistema en que estamos porque hay una concentración del ejercicio del poder en este momento y eso me preocupa como académico, pero me preocupa como ciudadano, como mexicano, porque la concentración del poder que implica, pues si yo quiero obtener algo, pues tendré que hacerme del lado del poder, si no, no voy a obtener nada. Inclusive una fuente laboral. Claro. Y ahora que estamos hablando de esta injerencia extranjera, imagínense también se han anulado elecciones o buscan anular elecciones cuando hay injerencias, incluso aquí mismo, injerencias religiosas, injerencias, no sé, económicas de sustento y peso. Aquí pasó este tema con el cardenal, ¿cómo se dice? En retiro. En retiro. Exactamente, y que buscaban, y que sí pasó, porque se anuló la elección y se volvió a participar en esa elección de Tlaquepaque. Es correcto. Porque había una injerencia local, hablo en un tema religioso. Y luego dice usted, bueno, ahora la injerencia internacional, tiene que cuidarse y que sea muy, muy
limitativo a qué sí, qué no, porque si la dejamos abierta, entonces lo que va a provocar es, como dijo usted en este momento, doctor, que todo lo que ellos piensen perder, pues lo van a declarar nulo. Pudiera la ambigüedad, lo laxo de la construcción de la norma me preocupa, porque pues ¿qué va a ser injerencia? Tú puedes tener un concepto de injerencia, decir van a venir los observadores extranjeros de la OEA que siempre han venido y van a decir algún comentario como el que dijeron de la reforma judicial, donde recomendaron que no a ningún país de Latinoamérica que hiciera lo mismo. ¿Eso ya es injerencismo? Exactamente. Estamos muy complejos pues en la estructura de la norma y esa ambigüedad y es lo que me da preocupación. Yo espero que haya cuando menos alguna voz, ya sea en la Cámara Revisora, ya en el Senado, en donde pues hagan algún pronunciamiento. Tenemos gente valiosa aún dentro del oficialismo. La exministro Olga Sánchez Cordero siempre ha sido muy coherente en los últimos tiempos en cuanto a sus críticos en contra del sistema, en contra del sistema y los errores los errores y la debilidad que hemos tenido con esas reformas. Y hoy vamos al mismo camino. Una reforma que se va a hacer en 5 días. En 6 días, a vapor. Y en donde van a hacer las leyes secundarias y en donde no van a tener ningún problema porque quiero pensarlo porque se ha sucedido, va a salir de la Cámara Revisora y yo te aseguro que en 2 o 3 horas todos los estados que son Morena van a emitir su voto para pronunciarse y declararla formal. Claro, pues tienen la posibilidad de hacerlo. Aquellos plazos que antes teníamos, siguen estando en la propia actividad legislativa, pero hoy la tecnología nos permite en el transcurso de 2 horas a favor. Estoy a favor de la reforma. Tienen la concentración del ejercicio del poder, creo que lleva a tener este tipo de preocupaciones a quienes nos gusta el derecho. Claro. Y aquí entonces, doctor, estamos hablando sobre esta injerencia que no es claro, que queda ambiguo. ¿Y por qué no reglamentar el artículo 41, así como el 123 constitucional de los ayuntamientos? Pues digo, ellos han hecho mucha reglamentación a ese articulado y no sé si tenga ya reglamentaciones este artículo de la Constitución, porque por la Carta Magna es lo máximo y de ahí nos agarramos para hacer leyes supletorias o leyes secundarias o leyes de cualquiera, pero ¿ya hay un reglamento? Sí, tenemos leyes secundarias, desde luego, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos la ley procesal que tiene que ver, pues, la denominada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, donde se establecen las causales de nulidad de una elección, y prácticamente esta propuesta de la injerencia extranjera en las elecciones impacta en el 41 como causal genérica, impacta como causal de nulidad de votación recibida en casilla. Esto es, tendría que modificarse la Constitución y tendría que modificarse la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación a la par, porque se tendrá que establecer una causal más. Hay un numerus clausus específicamente de causales de nulidad de la votación recibida en casilla, pues ahora podrá darse me presumo que la redacción será de esa naturaleza. Ahora, haber injerencia extranjera el día de la jornada electoral. Y punto. Así de sencillo lo van a hacer y van a agregar una causal más de nulidad a ese cartabón cerrado que tenemos de causales de nulidad. Fíjese qué interesante para el público de la red de Dialoga lo que nos está argumentando, sustentando desde este artículo, desde estas leyes secundarias y ¿da para sacar un reglamento específico del artículo para injerencia extranjera o no da para un reglamento? Yo creo que deberán de ser más puntuales en la ley secundaria, porque yo siempre me he pronunciado, en algún momento suelo dar una materia que es técnicas legislativas, y el exceso de leyes también complica la actividad en su interpretación pues y su aplicación. Que el que tiene más leyes es más un país o un estado que tenga más leyes se vuelve más corrupto.
digo, en esa posición. Y tenemos una Perdón. complejidad luego en cuanto a la Tanta ley. interpretación. Y Ajá. si hacemos normas, yo espero un proceso legislativo laxo en cuanto a la redacción, no lo espero de otra manera. ¿Y esto qué va a implicar? Que le va a dar, valga la frase poco afortunada que voy a utilizar, manga ancha a la autoridad electoral para interpretarlo como quiera. Esa es la preocupación. Esa es la preocupación de esencial. Todos, ¿sí? Que le demos, dijo, manga ancha para que ellos interpreten la norma y sea materia de causal de nulidad, y usted ya invirtió, no nomás invirtió pesos, infraestructura, ciudadanía, peso, economía, política y todo, y que le digan, ¿sabe qué? Se anula. Y más para aquellos que soñamos ir por una parte de la vía independiente, más soñadores que aquellos que tienen mínimo temas de impugnaciones o amparos. Y ahora no sé si con estas nuevas reformas de amparo también son materia de... No podemos tocar temas electorales ¿no? En amparo. Okay, eso es están excluidos desde el amparo Morelos, no se vale la valga. No tenemos acceso a ese medio protector por autonomía hoy de los derechos humanos a partir del 2011 con la reforma del primero, antes ley de amparo, que era garantías individuales, hoy hablamos de derechos humanos y sus garantías, bueno, pero la materia electoral está fuera de la ley de amparo. Por eso tenemos toda una estructura de autoridades electorales especializados en la materia. Yo en algún momento pues transité como magistrado en un tribunal constitucional autónomo. Y van pasando en procesos, primero en las magistraturas estatales, luego en las colegiadas federales y el máximo órgano, el Tribunal Electoral Federal. Hay una cadena impugnativa que a veces se hace compleja y larga, pero al final de cuentas va a llegar a sala superior. Ahí es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Suprema Corte sigue siendo el Tribunal Máximo Constitucional, aunque a veces en la vida se han enfrentado jurídicamente las dos, tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte, pero en el diseño del sistema jurídico mexicano, la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional. Qué interesante, doctor, su enfoque, porque realmente cuando ganan a nivel federal, poniendo ese ejemplo tácito, no les dan su constancia a los presidenciables, en este caso si hablamos del presidente, hasta que es limitativo, van pasando por todo el procedimiento hasta que llegan al máximo órgano de la instancia electoral, donde dice, ahora sí, él es el facultado para entregarle la constancia de mayoría al presidente, aunque ya pasó por el día de la elección con la encuesta de salida, ya pasó con las instancias burocráticas, yo le digo así porque desconozco dentro de su apartado, de su estructura con experiencia del derecho electoral, pero dice, vamos pasando por todas las instancias y ya como ahora en agosto le dan la constancia a la presidenta o al presidente porque pasó por todos los órganos. Sí, ya fue una revisión tanto legal como constitucional para declarar y para establecer ese principio de división de poderes. Antaño teníamos una autocalificación. Cuando no había tribunales electorales, los señores diputados, senadores, a ver, vamos a revisar si mi elección está perfecta. Nosotros somos. Hoy ya tenemos una cadena impugnativa que implica desde las elecciones locales, las elecciones federales, impugnamos cómputos, impugnamos elegibilidad, nulidades de elección por exceso de gastos. Hoy vamos a tener una nueva causal de nulidad por el narcotráfico, por el tema específicamente de la injerencia, que técnicamente ya pasó, ya lo discutieron el día de hoy, ya van al vapor. Luego entonces vamos a tener una causal más que es completamente abierta. Y yo recuerdo hace muchos años que en algún foro que estuve en mis años de ejercicio público, decía un ponente que la norma debe de ser de tal naturaleza que no le permita al juzgador aplicarla de manera intempestiva. Y decía esa palabra intempestiva, es decir, hacer lo que quisiera. Porque el juzgador
naturalmente, yo fui juzgador muchos años, Claro. aparte de ser magistrado electoral, también fui magistrado penal y juez penal, aplicaba la norma e interpretaba. Pero la interpretación del juzgador en cuanto a la aplicación de la norma, pues goza en los temas penales bajo el principio de estricta aplicación de la ley. Claro. No podemos traernos ni tampoco conductas innecesarias, pero tampoco podemos estar liberando a sintonizón, valga la frase, ¿no? Hoy por lo propio laceración pública que hace una libertad. Y lo mismo sucede con los temas económicos, ahora políticos, en donde, pues desde luego en lo político nos vamos a quedar con esa gran preocupación, creo yo, de decir, qué ambigüedad, qué ambigua es esta norma que le va a dar todo la posibilidad al juez electoral, vamos a decirlo así, magistrado o sala superior, que el asunto llegará hasta sala superior, no me queda la menor duda, en donde les va a dar un amplio margen de discreción. Y decir, las autoridades electorales debemos de gozar del principio de imparcialidad. Así ¿Cómo es. vamos a garantizar esa imparcialidad en las autoridades si hemos estado alargando los nombramientos de los propios magistrados en razón de la reforma? Esta reforma ya alargó otro año más a 4 magistrados. Así es. ¿Por qué? Porque van a pasar al 2028. Es correcto, y les toca tienen que resolverlo porque no puede haber magistrados nuevos. Entonces, ahí tenemos una... Y están ad hoc. Ad hoc quiere decir al régimen. Yo quiero pensar que tienen mi voto a favor de ser imparciales. Tienen mi voto a favor, porque en algún momento vivimos la vida electoral. Claro. Pero también tenemos incentivos perversos. Esos incentivos de decir te alargo, ya hemos visto pronunciamientos muy complejos en sala superior en torno a la reforma judicial por los acordeones, como unos dijeron que no y otros dijeron que sí. Es natural en cualquier órgano colegiado. Yo debo de decirlo, en mi última actividad como órgano jurisdiccional, fui el magistrado que más votos particulares emitió. ¿Por qué? Porque tenía la convicción de hacerlo. A lo mejor mi propiedad, mi edad, mi tránsito de vida, traté de dejar un sentido, dejar una justicia real. Y yo ahora esa justicia real tendremos que verla desde luego ahora a la luz del producto legislativo. Creo que valdrá la pena volver a tener otra plática cuando hablemos del producto legislativo formal. Esto es la redacción. Porque en la redacción la propia ley electoral habla, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral habla que las autoridades electorales tienen que utilizar una interpretación gramatical, sistemático, funcional. Entonces, la doctrina nos da la posibilidad, en este caso ya normada en la propia ley de medios, para poder establecer cuál es el alcance en torno a una causal de nulidad. Doctor, desde su experiencia cuando estuvo aquí como magistrado de estos órganos electorales, ¿qué encontró para no balconear si son partidos políticos que fueron anulados o de qué municipio, eso, más bien lo sustantivo? ¿Qué encontró para anular, no sé, excedente de financiamiento, malas prácticas? A eso me refiero desde esta parte subjetiva y no desde balconear al municipio o a los partidos políticos. ¿Qué encontraban en esa naturaleza ustedes como magistrados? Desde luego, cada elección es única y irrepetible. Cada elección tiene sus propias características, desde luego. En donde los temas de dineros no le toca a las autoridades, los tribunales constitucionales locales no les toca los temas de dinero, les toca a la sala especializada que tiene que ver con los dineros y radio y televisión. Pero los sancionadores especiales, esto es la utilización de bardas. Hoy tenemos acaba de salir notas periodísticas donde, con todo respeto, las bardas adelantadas, y donde es que alguien las pintó, yo no las pinté, alguien me quiere perjudicar y por eso pintó. Y otra dice porque quiero y puedo. Pero bueno, todos hay reglas rectoras del proceso electoral que tienen que ver con
un principio esencial que está en el 41, entre otros, que es la equidad. Claro. Todos debemos ir con con el mismo piso, pues parejo, valga la frase, claro. muy coloquial, pero muy cierta. Tenemos que ir con el mismo piso parejo. Por eso nos dan presupuesto, nos marcan tiempos electorales, no podemos utilizar recursos públicos, desde luego, no podemos utilizar emolumentos físicos, es decir, antes recordaremos cuando estábamos jóvenes que nuestras ciudades se llenaban de propaganda en los postes. Claro. Hoy ya no se puede. Así es. Y luego nadie la recogía, que era lo peor del caso. Era un basura. basural. Hoy ya no podemos utilizar el mobiliario urbano, ya no lo podemos utilizar para la propaganda. Hoy la propaganda tiene reglas ecológicas, vamos a decirlo así. Esto es, nuestra democracia ha evolucionado también en la protección del medio ambiente, claro, que también tiene que ver con una parte económica. Así es. Y así podemos ir viendo que nuestro sistema democrático evidentemente tiene que ir respondiendo a las nuevas necesidades. Y hoy, a mí me preocupa, insisto, el tema de hoy, esa nueva necesidad de poner una injerencia, que le digo, caray, es complejo, porque pues implicaría que cualquier comentario de un país extranjero podría ser causa eficiente para decretar una nulidad de elección si no salgo ganador. Exactamente. Así de sencillo. Exacto, con eso concluye este análisis, porque es donde queda todo ambiguo y desde ahí dices, pues entonces ya no me favoreció y pues declaro nulidad de la elección. Y el problema de la concentración del ejercicio del poder, esto es el concentrar las instituciones. Y eso es complejo. Es donde se pierde y pues han pasado por muchas reformas. Aparte, el INE tuvo su reforma anterior de incluso limitar el presupuesto a los órganos electorales estatales, y pasaron por una serie de enfoques de cuidar la austeridad republicana, pero pues yo creo que están descuidando más bien el principio de lo que es la democracia, doctor. Y la imparcialidad de la autoridad electoral. Hemos transitado por un IFE, luego por un INE, que se ciudadanizó ese proceso electoral, en donde hoy se le dieron facultades omnipotentes a la presidenta del INE, porque ahora nombra a quien quiera sin necesidad de transitar por su pleno. Exacto. O sea, puede nombrar a sus directores y caray. Entonces, ¿dónde están esos equilibrios en el ejercicio de la toma de decisiones y en donde les coartan el presupuesto bajo la denominada austeridad republicana? También están ahorcando, valga la frase, peyorativamente, pero es lo que están haciendo, están ahorcando a las instituciones y están desapareciendo instituciones que eran tan trascendentes como son la transparencia, que sí era otro tema, igual de otra materia, de otro tema, perdón, pero cómo esos órganos constitucionales han ido acotando su posibilidad de ser efectivos bajo la premisa de disminuirles gastos. Así es. Doctor, pues estamos bien a gusto charlando con usted, doctor José Jesús, José Jesús Angulo Aguirre. 3 minutos de lo que nos haya hecho falta de esta charla tan interesante, de esta injerencia extranjera del artículo 41, algo que se nos haya ido, que usted considere de sustento, que nos pueda fortalecer a los ciudadanos de estar atentos y pues precisamente para poder ir a ejercer este Estado de Derecho. Tendríamos que recapitular y dejar muy puntual que los temas económicos son diferentes a los temas electorales. Esta reforma va directamente a lo electoral, no a lo económico. Luego, entonces, no tiene que ver con temas de negocios internacionales que podamos tener, no nos afecta, desde luego, pero sí es una reforma eminentemente política que afecta, y tendremos que ver cuál es el desenlace en la siguiente elección. Esto es, a mí me preocupa en exceso
que una norma de esta naturaleza, con esa ambigüedad, se les dé la posibilidad a una estructura eminentemente política que es el Congreso de la Unión, pues es una natural vocación crear leyes, pero hoy estamos haciendo leyes al vapor, pero más del vapor, leyes con una connotación, dijera yo, eminentemente política y preventiva por a ver cómo me va. Esa es la pues realidad. Si parte, la lanzo, y si no me va bien, también sé cómo aplicársela. Aquí la tengo, y tengo un escenario distinto. Ajá. Creo unas condiciones legales electorales distintas en la siguiente elección. Así es. Y esa es la realidad. Muchísimas gracias, doctor José Jesús Angulo Aguirre, por haber estado aquí en las redes de Dialoga Bahía, esta temática tan interesante del artículo 41 constitucional y de la injerencia extranjera, que ya nos dijo en voz de él, que es un experto en la materia, que no nos preocupe la parte política con la económica, nada que ver una de otra, pero sí hay que preocuparnos desde la vida de la política, porque entonces ahí sí tenemos que cuidarnos la democracia. La democracia la ejercemos todos, la democracia la hacemos los ciudadanos, y si se pierde ese sentido, entonces pues ya estamos fuera de contorno, y entonces sí le va a afectar a la economía después, porque entonces primero la política parece imperar más que la economía en ese sentido, cuando deberían de estar separadas y no hacer ruido una de otra, como lo hacen países que no voy a mencionar, que no le afecta nada a su economía, porque ellos ya tienen un autoritarismo, por años en ese sentido, pero que también saben hacer negocios con todas las empresas y que no les afecta una de otra, que quizás aquí debemos de aprender nosotros en México, que no nos debe de afectar una de otra también, doctor. Es correcto. Muchísimas gracias por tenerlo aquí en nuestro programa, y usted sea bienvenido a hablar de otros temas como lo que nos dijo hace antelación, hablar de, no sé, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, qué sucedió, la transparencia. Usted es bienvenido. Gracias. Gracias, un privilegio. Gracias por la invitación y un privilegio poderme expresar en este foro. Gracias. Muchas gracias.